Gracias por estar aquí hoy y por compartir tu testimonio con nosotros. Hoy vamos a conocer la historia de Paula, una mujer que vivió una experiencia cercana a la muerte y regresó con una visión completamente nueva sobre lo que existe más allá de nuestra vida. Prepárate porque esta historia promete tocar el corazón y traer reflexiones profundas. Hola, soy Paula. Nunca imaginé que estaría aquí contando algo tan intenso. Durante mucho tiempo guardé esta experiencia solo para mí. No fue por miedo a lo que podrían pensar, pero porque sinceramente todavía estaba tratando de entenderlo. ¿Cómo se puede poner en palabras algo que va más allá de nuestra realidad? Regresar con una nueva visión de vida. A veces necesitamos sumergirnos en la oscuridad para poder ver la luz. Antes de todo esto, yo tenía una vida que cualquiera consideraría normal, con altibajos. Soy la madre de Dylan, mi querido hijo que usa silla de ruedas desde los 8 años, y ese siempre fue mi enfoque. Yo también estuve casada con Simon. Pensé que estábamos bien hasta que descubrí una traición que cambió todo. En los meses previos a esa noche me sentí completamente agotada, sentía un dolor constante en mi brazo izquierdo, pero no lo ignoré, estaba demasiado ocupado con la vida. En una noche cualquiera, todo cambió. Cruzar la línea entre la vida y la muerte fue una experiencia reveladora. Estoy aquí para compartir lo que sentí, con la esperanza de que esta historia toque a alguien y traiga una nueva perspectiva de la vida. Sé que es natural sentirse escéptico sobre lo que estoy a punto de compartir. Para algunos, puede parecer fantasioso o incluso increíble, pero les aseguro que cada palabra es verdad. La vida realmente puede llevarnos verdad inesperada. Tengo una historia que comienza con dolor, pero eventualmente encuentra su camino de regreso a la esperanza. Se trata de mi viaje a través de la muerte y lo que aprendí del otro lado. Una historia de sufrimiento, amor, decisiones difíciles y un nuevo propósito. Mi esperanza es que esta experiencia te toque e inspire una reflexión sobre la vida y las decisiones que tomamos cada día. Retrocedamos un poco. Los meses antes de esa noche transformadora fueron caóticos. Mi matrimonio era una fachada vacía y yo estaba tratando de juntar las piezas después de una traición devastadora. Simón, el hombre al que le dediqué años y el padre de mi hijo, no solo me decepcionó, sino que destruyó mi confianza en la persona que consideraba mi mejor amiga. El golpe vino cuando descubrí que él estaba con ella y no era solo que estaba embarazada. Imaginen la humillación de ver cómo de repente se hacía pública esta historia. Mi dolor quedó expuesto para que todos lo vieran y comentaran. Por donde caminaba, los susurros y las miradas de lástima me acompañaron. Sentí que me estaba desmoronando y también tenía a mi hijo Dylan, que estaba en silla de ruedas desde los 8 años. Ver sus luchas era desgarrador y pasaba noches sin dormir imaginando las limitaciones que podía enfrentar. Quería tanto que él pudiera vivir sin barreras. En ese mismo momento comencé a sentir un dolor extraño en mi brazo izquierdo. No era un dolor común, era una sensación incómoda de entumecimiento y debilidad, como si estuviera cargando el peso del mundo. Pero ¿quién tenía tiempo para pensar en eso? Todos parecían más centrado en el escándalo que en mi salud. En cuanto a Simon, cuando descubrió que el bebé de mi ex amigo no era suyo, trató desesperadamente de arreglar las cosas. Pidió perdón, dijo que quería reparar lo que había destruido, pero ¿cómo reconstruir algo después de una traición como esa? Cada intento suyo era como sal en una herida abierta. Lo que había antes del amor se convertía en amargo resentimiento. Cada vez que lo veía, la traición volvía a mi mente, trayendo de vuelta la humillación y el dolor. Sus palabras sonaban vacías como ecos en una habitación desierta. Me sentía atrapada en un matrimonio sin sentido, en una vida que ya no sentía como mía. La necesidad de escapar era inmensa, pero no sabía cómo. Cada día que pasaba, el desgaste físico y emocional aumentaba. Mi cuerpo dolía y mi alma estaba en pedazos sin que yo supiera lo que estaba por venir. Estaba llegando a mi límite y algo se acercaba, algo que cambiaría mi vida de una manera que nunca podría haber predicho. Esa noche llegó en silencio, como tantas otras antes. Solo quería un poco de normalidad, una manera de escapar de la tensión que parecía invadir todo, así que decidí jugar al póker con amigos. Fue el desvío perfecto, una pausa para olvidar todo por un momento. En esas horas me sentí como el verdadero Avery Bennett, ni la mujer traicionada ni la madre preocupada, solo yo misma. Las risas alrededor de la mesa trajeron una ligereza que no había sentido en mucho tiempo, como un soplo de aire fresco después de sentirme deprimido por tanto tiempo. Pero por supuesto la paz siempre es temporal. Justo cuando finalmente comencé a sentir un poco de felicidad, apareció Simon tambaleándose, listo para terminar ese breve momento. Él siempre tuvo ese talento para arruinar cualquier felicidad que lograra conservar, y esa noche no fue diferente. Sus ojos estaban rojos y el olor a alcohol era inconfundible. Claramente había bebido demasiado. Exigió que volviera a casa con él en segundos. Una avalancha de emociones me golpeó: enojo, miedo de lo que podría
Pasar si me negaba y un agotamiento profundo casi paralizante por alguna razón que todavía no entiendo. Estuve de acuerdo con su pedido. Tal vez solo estaba demasiado cansado para seguir luchando. Tal vez en algún rincón olvidado de mi corazón todavía había una chispa de esperanza de que de alguna manera algo fuera posible, o tal vez simplemente quería terminar con esto y volver con mi hijo. Todavía borracho, él insistió en que condujera su auto nuevo. Nunca había tomado el volante de aquel coche y la idea de conducir algo desconocido me ponía nervioso, pero una vez más me pareció más fácil estar de acuerdo que protestar. Subimos al auto y el aire se sentía pesado, cargado de tensión no expresada. El viaje parecía interminable y sentí los ojos de Simon mirándome. Agarré el volante con tanta fuerza que mis dedos se pusieron pálidos, concentrándome completamente en el camino frente a mí. El silencio en el coche era denso, casi insoportable, hasta que Simon lo rompió. Empezó a hablar de nuestro matrimonio. Habló de su deseo de volver al pasado. Sus palabras entrelazadas de pesar y acusaciones. Un momento inesperado que cambiaría todo. Extendió la mano y tomó el mío, no suavemente sino con una urgencia imprudente que sentí cuando sacó el anillo de diamantes, el mismo que colocó en mi dedo hace años, un símbolo de amor que ahora parecía un recuerdo de un pasado lejano. Instintivamente aparté ese anillo. Todavía significaba algo para mí, no por Simon sino porque una vez fui una mujer que creía en el amor y la lealtad. Ese pequeño acto de resistencia desató una furia en Simon nunca había visto. El rostro de Simon con una mezcla tan intenso y un tanto inquietante. Antes de entender lo que estaba pasando se abalanzó sobre mí en segundos. Quedé atrapado en el asiento, su peso presionando con una fuerza que no sabía. El olor a alcohol llenaba el aire sofocando cada aliento. Donde antes veía ternura ahora había una furia aterradora en sus ojos. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Mientras su antebrazo apretaba mi cuello, la presión me asfixiaba y mi pecho ardía por aire. Con mis manos fuera del volante Commence a Rascom. Brazos, pero fue inútil. Él era mucho más fuerte, fortalecido por el efecto del alcohol. Todo a mi alrededor comenzó a oscurecerse. Puntos negros danzaban frente a mis ojos mientras el sonido de mi corazón latía con fuerza en mis oídos como una cuenta regresiva. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta que estaba luchando contra mi propio cuerpo, desesperado por un aire que parecía imposible de alcanzar. En medio de ese caos, imágenes de mi hijo Dylan invadieron mi mente. No podía dejar de pensar en cómo lidiaba con mi ausencia, especialmente considerando los desafíos que ya estaba enfrentando. También pensé en mi familia, amigos, conversaciones que quedaron a medio terminar y sueños que aún no había perseguido. Cuando todo parecía perdido, algo extraordinario sucedió. Fue como un velo se levantó de repente. La agonía y el miedo desapareció. Me sentí ligero, como si estuviera flotando sobre todo. Por un instante pensé que había perdido el conocimiento, pero fui invadido por una claridad increíble. Podía ver a Simon aún presionando el botón, cuerpo inerte en el asiento a mi lado, y entonces entendí que ya no estaba atrapado en mi cuerpo, estaba flotando, viendo todo como si fuera una película surrealista. Vi a Simon finalmente entendiendo lo que había hecho, soltando mi cuerpo y sacudiéndolo, gritando mi nombre. Quise responder, pero supe que ya no era parte de ese mundo, y entonces me alcanzó un entendimiento profundo. Había cruzado al otro lado. En lugar de pánico, una sensación abrumadora de tranquilidad se apoderó de mí. Fue en ese momento que algo aún más increíble ocurrió. Na luz surgió cálido e hipnotizante, más brillante que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Me envolvió en un amor que ni siquiera sabía que existía. Con una claridad inexplicable, entendí que mi viaje apenas comenzaba. Esa luz radiante me envolvió. Al alejarme de la escena de Dylan, de mi propio cuerpo inmóvil, fue como flotar, pero también mucho más que eso. Fui guiada suavemente por una fuerza amorosa. Caótico, sentí que mi conciencia se estaba expandiendo, mis percepciones iban más allá de lo físico, como si pudiera capturar todo al mismo tiempo. Los colores eran más vívidos, los sonidos eran más intensos y la energía a mi alrededor parecía pulsar a través de mí. De repente me encontré en un lugar que las palabras no pueden describir. Era como estar en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. El concepto de tiempo desapareció, pasado, presente y futuro se fusionó en un solo flujo continuo. Mientras intentaba entender esta nueva realidad, cosas que había previamente parecían distantes comenzaron a tener sentido, como si tuviera acceso a todo el conocimiento del universo. Allí entendí la esencia de la vida, la naturaleza del amor y cómo todo está conectado en una intrincada red. Cada elección que hacemos, cada acción deja una marca en el vasto tejido de la existencia. En lugar de ver mi vida como una línea de tiempo, la vi como un rico mosaico donde cada momento, cada conexión y cada lucha
contribuye a quien soy. Pensé en los errores, en las valiosas lecciones, pero extrañamente no. Sentí arrepentimiento, solo una claridad y aceptación en medio de esa comprensión. Una presencia me envolvió, no era una figura en el sentido tradicional, sino una energía pulsante de amor incondicional que me hacía sentir completamente segura. Era como una guía iluminando mi camino y ayudándome a navegar pensamientos y emociones. Nos comunicamos sin palabras a través de un intercambio de sentimientos y entendiendo mis preguntas sobre el significado de la vida, la razón del sufrimiento y lo que existe más allá. La muerte fue respondida con claridad inmediata, como si las respuestas siempre hubieran estado ahí esperando que yo las cubriera. Vi la vida en la tierra como un viaje de aprendizaje donde los desafíos son solo peldaños para nuestro crecimiento. El amor surgió como la fuerza más poderosa del universo, trascendiendo incluso la muerte. Mis pensamientos se dirigieron a Simón y sus acciones en lugar de sentir ira o amargura. Sentí compasión. Entendí su dolor, sus miedos e inseguridad. Aunque sus decisiones estaban equivocadas, pude ver el alma herida detrás de ellos. Entonces pensé en mi hijo Dylan y un amor abrumador me abrumó, expandiéndose sin límites. Entendí que su vida, con todas sus dificultades, tenía un propósito profundo. Estaba destinada a impactar muchas vidas, enseñando lecciones de coraje y resiliencia mientras absorbía estas revelaciones. Sentí que tenía una decisión crucial ante mí. Podía permanecer en ese estado de comprensión y paz o regresar a mi vida anterior. La decisión pesaba sobre mí. Una parte de mí quería quedarme y sumergirme más profundamente. Profundamente en esta nueva comprensión fui envuelto por infinito amor y sabiduría. En medio de esa paz profunda algo extraordinario surgió, una visión. Esta visión me mostró que mi tiempo en la tierra aún no había terminado. Sentimientos de propósito renovado y coraje para enfrentar lo que estuviera por venir despertaron en mí mientras flotaba en ese estado elevado de conciencia, absorbiendo verdades universales y sintiendo una fuerte conexión con todo lo que me rodeaba. El escenario cambió dramáticamente. De repente mi mirada se atraído por una escena impresionante, casi como viendo una película sobre el futuro. En esa visión vi a Dylan, mi hijo, al cual siempre me imaginé atado a una silla de ruedas, pero ahí estaba, no solo de pie, sino caminando con confianza. Parecía mayor, tal vez alrededor de 20 años, con una sonrisa radiante y genuina. A su lado había una mujer joven. Se miraron cariñosamente tomados de la mano y en ese momento supe que era su esposa. Mi corazón se llenó de alegría al ver a mi hijo envuelto en un amor sincero y profundo. La escena cambió otra vez y ahora estaban en una casa cálida y acogedora. Dylan estaba en el piso jugando con dos niños pequeños, mis nietos. El sonido de sus risas llenaba el aire y los niños gritaban papá mientras los levantaba y los giraba. Era pura felicidad y casi podía sentir la energía de esa interacción. Lo vi más tarde en una oficina, inmerso en su trabajo, rodeado de libros y papeles. Con una expresión de enfoque y determinación, se había convertido en un profesional respetado, alguien que realmente marcó una diferencia en él. La vida de las personas. La visión continuó revelando más sobre su futuro. Dylan hablando ante auditorios llenos, compartiendo su historia de resiliencia e inspirando a todos. Luego vinieron los premios y reconocimientos por sus contribuciones a la sociedad. Lo vi envejecer con gracia, rodeado por el amor de su familia y amigos leales. Entendí que el camino por delante estaría pavimentado con piedras llenas de dudas y obstáculos, pero finalmente había surgido la claridad. Tenía un propósito, una razón para luchar con todas mis fuerzas. Cuando la última visión de Dylan desapareció, me preparé para enfrentar lo que viniera a mi corazón. Estaba decidida a volver a ser la madre que necesitaba para guiarlo hacia ese brillante futuro que una vez imaginé. Sin embargo, antes de poder regresar, estaba esperando un último viaje, un viaje a un lugar que nunca imaginé que existiría, que transformaría por completo mi percepción de lo que significan la vida y la muerte. Cuando pensé que la experiencia no podía volverse más intensa, sentí un cambio repentino e inquietante. La cálida luz que a mi alrededor, almas angustiadas, figuras fantasmales se retorcían en tormento, no confinados a cuerpos físicos, sino atrapados en sus propios dolores. Algunos estaban rodeados por llamas que no los consumían, sino que solo perpetuaban su interminable sufrimiento. Otros estaban envueltos en una oscuridad tan profunda que parecía extinguir toda la esperanza. Vio almas obligadas a revivir sus peores momentos, atrapados en un ciclo interminable de culpa y arrepentimiento. El sonido abrumaba, una orquesta helada de sufrimiento llena de gritos y súplicas desesperadas por misericordia, un eco de desesperación que
Llenó el aire como una densa niebla en medio de esa aterradora escena. Algo me llamó la atención. Noté que algunas de esas almas muertas parecían haber sido cremadas después de morir. Curioso y asustado me volví hacia la tenue figura de luz que estaba conmigo y pregunté con una voz temblorosa de confusión y terror: ¿Estas almas están aquí porque fueron cremadas? La respuesta no vino a través de palabras, sino de un profundo entendimiento. La cremación no es un pecado, lo que realmente importa es la vida que vivimos, el camino que nos trajo aquí y no el estado físico de nuestros cuerpos después de la muerte. Este entendimiento me hizo detenerme y reflexionar profundamente. Comencé a ver ese lugar no como un castigo de un Dios implacable, sino como un espejo que reflejaba las decisiones y acciones de cada persona mientras estaba viva. Fue impresionante. Cada alma parecía construir su propia versión del sufrimiento en base a cómo vivían, en lo que pensaban y en las intenciones que llevaban. Vi almas sufriendo por haber causado dolor a otros, atrapados en trampas creadas por su propia avaricia o egoísmo, mientras algunas almas permanecían atrapadas debido a su indiferencia ante el dolor de los demás. Otras parecían estar allí simplemente porque no podían perdonarse, atrapadas en un ciclo interminable de arrepentimiento. Se castigaban incesantemente. Al observar esto, fueron superados por una ola de compasión. Muchas de estas almas ni siquiera percibieron que tenían la opción de salir de allí. Sus patrones y hábitos arraigados nublaron cualquier esperanza de encontrar una salida en ese. En el momento mis pensamientos regresaron a Simon y la violencia que trajo a mi vida, la misma que de alguna manera me trajo aquí. Extrañamente, en lugar de sentir ira o deseo de venganza, sentí tristeza por él. Me quedó claro que si él no cambiaba su camino, tal vez ese destino también me esperaba. Mi experiencia en ese lugar oscuro me dejó una lección crucial sobre la responsabilidad personal y el peso de nuestras decisiones. Cada elección, cada palabra, cada acción tiene el poder de levantarnos o hundernos eventualmente. Sentí un ligero tirón, como si un hilo invisible me estuviera guiando de regreso a mi cuerpo físico, a la vida que había dejado momentáneamente. Esta transición fue gradual, pero significativa, con el peso de este viaje detrás de mí. Ahora tenía una nueva perspectiva sobre el bien y el mal. Cielo e infierno. Entendí estos conceptos no como lugares físicos, sino como estados de ser moldeados por las decisiones que tomamos. Mi paso por esta aterradora experiencia me dio una nueva determinación de abrazar la vida. Una vez más entendí que tenía la misión vital de cuidar a Dylan, ayudarlo a alcanzar su potencial y alentar a otros a tomar decisiones más amables, buscando la luz incluso en los momentos más oscuros. Armado con esta comprensión y propósito, me sentí listo para enfrentar cualquier desafío. En un instante todo se puso patas arriba. Fui arrastrado abruptamente de regreso a mi cuerpo, sintiéndome atrapado en una prisión de carne y hueso. Momentos antes estaba flotando en un reino de paz ilimitada, mi conciencia expandiendo mi vida llena de verdades universal. Ahora todo eso parecía un sueño pasajero, desapareciendo como la niebla de la mañana. Cuanto más intentaba aferrarme a ese conocimiento, más se escapaba, deslizándose entre mis dedos como agua. Mientras luchaba por respirar, mis pulmones parecían haber olvidado esa simple función. Cada respiración quemaba los latidos de mi pecho, probablemente el resultado de los intentos de animarme. Cada latido de mi corazón era un esfuerzo monumental, y el contraste entre el dolor agotador en mi cuerpo y la serenidad que había. El conocimiento fue abrumador. Cuando finalmente abrí los ojos, el mundo a mi alrededor parecía extraño, casi irreconocible. Los colores estaban apagados, los sonidos apagados, como si todo fuera distante en una realidad que todavía estaba tratando de entender. Estaba mirando a través de una fina cortina que me separaba de la realidad. Fue entonces cuando vi a Simon. Él estaba allí con una expresión de shock y terror, temblando mientras me sacudía y decía mi nombre, sus manos sosteniéndome con una intensidad desesperada que me causaba repulsión. Hombre que alguna vez me conoció ahora parecía un extraño, alguien que casi me había quitado la vida. Intenté hablar, pero solo un susurro ronco escapó de mis labios. Me soltó ante mi desesperación. Simon no pareció escuchar, o tal vez eligió ignorar mi petición, continuando manipulándome en un intento equivocado de ayudar. Lo que él consideraba un rescate para mí era una violación adicional. Con una fuerza renovada alimentada por la adrenalina lo empujé a pesar de las protestas de mi cuerpo. Tropecé al Bajar de l'automie. Pies inestables tocando el suelo frío. El aire de la noche me envolvió como una refrescante y aguda ola. Inspiré profundamente, saboreando cada respiración como si fuera la última. Mis sentidos se intensificaron, pero al mismo tiempo aturdidos, percibiendo el olor a hierba mojada y el sonido distante de un perro ladrando, mientras las luces parpadeantes de la calle añadían un toque sombrío a la escena. Detrás de mí Simon salió del auto, su voz una mezcla frenética de ansiedad y arrepentimiento. Oh, por favor, déjame ayudarte, lo siento, no sé lo que
Sus palabras me golpearon como cuchillas rompiendo el silencio cuando me volví para mirarlo. El asombro se apoderó de mí porque no era el mismo hombre al que temía hace unos momentos a la luz de todo lo que había experimentado. Parecía disminuido, poco patético, sus ojos se llenaron de miedo, arrepentimiento y confusión, lo que provocó un breve sentimiento de compasión dentro de mí, como si estuviera mirando el caos que ambos habíamos creado. Pero luego la realidad de sus acciones me golpeó de nuevo, las marcas de sus manos todavía palpitaban en mi cuello y los recuerdos de asfixia y desesperación volvieron como una marea oscura. No te acerques, alcancé a decir, sorprendido por la firmeza de mi tono. Se acabó, Simón, se acabó. Lo vi dar un paso adelante, con la mano extendida como si quisiera conectarse. Mi instinto reaccionó y de inmediato di un paso atrás. Por favor, Av. La calle casi me matas, no. De hecho me mataste, morí allí en ese auto. Él me miró con una mirada en blanco y confusa. ¿Cómo podría explicarle el viaje que acababa de experimentar? La muerte, experimenté el infierno que vislumbra. Las palabras salieron de mí como una avalancha. Vi cosas que ni siquiera creerías. Entendí verdades que están más allá de tu comprensión. Y sabes lo que descubrí, que esta experiencia la marqué firmemente entre nosotros. Esto no es amor. Nunca lo fue. Simon se congeló mientras soltaba años de dolor y enojo. Hablé de tu traición, cómo destruyó no solo nuestro matrimonio sino también mi confianza. Le conté sobre el peso de mantener a nuestra familia unida mientras sacrificaba mi propia felicidad. Luego le mencioné a Dylan, nuestro hijo. Él superará todo. Simon inspirará a muchos y encontrará el amor verdadero. Necesito estar allí para él. Con cada palabra una fuerza estaba creciendo en mí, no de ira sino de propósito. Esa noche fue un punto de inflexión. Se acabó, Simon. Le dije ahora con calma. Me voy y no me vas a detener. Si quieres cambiar, hazlo sin nosotros. Mientras me alejaba, escuché mi anillo de diamantes caer de su mano, pero no miré hacia atrás. Esa historia había terminado. Salí a la oscuridad de la noche. Mi cuerpo estaba agotado, pero por dentro sentí claridad. Mi corazón era ligero como no lo había sentido en años. De alguna manera renací esa noche, lista para abrazar lo que viniera. La paz me rodeaba. Sabía que el camino no sería difícil, que todavía tenía mucho que sanar, pero por primera vez en años sentí una alegría en lo desconocido. La vida era un regalo y el amor verdadero tenía una fuerza que ahora entendí. Con eso me sentí listo para cualquier desafío. Las repercusiones de esa noche resonaron en los días y meses siguientes. Fue una montaña rusa de emociones. Mi recuperación fue más que física, implicó sanación emocional y espiritual. Mi cuerpo necesitó tiempo para sanar del trauma. Durante semanas me dolía la garganta, un recordatorio constante de todo lo que enfrenté. Tragar o hablar era difícil y las marcas en mi cuello tardaron un poco en desaparecer, pero el dolor físico fue solo el comienzo. El verdadero desafío fue enfrentar el impacto emocional y psicológico del ataque. Al principio el sueño no venía. Cada vez que cerraba los ojos los recuerdos regresaban, reviviendo cada segundo de asfixia y miedo. Cerré los ojos y fui arrojado de nuevo a esa noche aterradora. El pánico asfixiaba la oscuridad. Cada detalle regresaba con dolorosa claridad, llevándome a buscar ayuda profesional. Sabía que no podía enfrentar todo esto solo. La terapia, las lesiones fueron esenciales al principio. Revivir el trauma y expresar mis miedos fue aterrador, pero poco a poco comencé a deshacer cada capa de lo que experimenté. No solo el ataque sino también la experiencia cercana a la muerte. Hablar sobre mi viaje más allá de la vida fue aún más desafiante. Como poner algo tan profundo en palabras. Tenía miedo de que mi terapeuta pensara que todo era producto de mi imaginación. La recuperación no solo implicó recuperar el equilibrio, sino que también implicó enfrentar una montaña de emociones, especialmente en relación con Simon, que iban desde la ira hasta la traición, pero también hubo momentos de comprensión. Recordé la compasión que lo sentí por él, reconociendo sus propios dolores. El desafío era reconciliar esos sentimientos y mantener mi enfoque en seguir adelante. Dylan era mi pilar en medio de todo esto. En los primeros días estaba confundido, sin entender por qué estábamos en casa de mi hermana o la ausencia de su padre. Le expliqué de la manera más ligera posible, sin los detalles difíciles. Verla resiliencia de Dylan me dio fuerza. Se adaptó a la nueva vida con coraje inspirador. La visión que tenía de su brillante futuro se convirtió en mi motivación. Aun cuando todo parecía oscuro, poco a poco reconstruí mi vida. Encontré un apartamento acogedor para nosotros, un verdadero hogar. Regresar al trabajo fue otro desafío. Al principio me costaba concentrarme y sentí las miradas curiosas y las expresiones de lástima. Con el tiempo retomé el ritmo. El cambio más grande, sin embargo, fue mi nueva visión de vida después de haber
Estado tan cerca de la muerte, todo parecía más precioso: las pequeñas alegrías, la risa de Dylan, el calor del sol, el primer sorbo de café. Ahora eran tesoros. Comencé meditar buscando esa paz que sentía en mi experiencia. Claro que no siempre fue fácil. Algunos días la realidad parecía lejana a ese momento de serenidad y me cuestionaba todo, pero en los momentos de silencio esa conexión regresaba, recordando que hay algo más grande. Mi espiritualidad también se transformó profundamente. No seguí una religión específica, pero confié en la bondad del universo y en la red que nos une. Cada obstáculo se convirtió en una oportunidad de crecimiento y comencé a afrontar esos momentos con el corazón abierto. Con el tiempo, cada encuentro se convirtió en una oportunidad para difundir bondad y amor. Mi viaje dejó de ser solo una cuestión de curación. Se convirtió en una transformación profunda. La mujer que surgió de esta experiencia fue más fuerte, más sabia y más compasiva. Había enfrentado mis mayores miedos y la muerte misma, y emergí con un nuevo propósito. Entendí que la curación no era un final, sino una aventura constante. Sabía que los días difíciles vendrían, momentos de duda y miedo, pero ahora tenía las herramientas para enfrentar cualquier desafío. Día a día avancé, no solo para recuperarme, sino para redescubrir quién era. Este camino esa noche y me llevó a lugares que nunca imaginé. Años después, cuando recordé mi experiencia cercana a la muerte, vi cuánto había cambiado. Ese evento fue más que un susto, fue un punto de inflexión. Uno de los cambios más grandes fue mi relación con Dylan. La visión de su futuro se convirtió en mi estrella guía. Comencé a ver más allá de sus limitaciones físicas, enfocándome en todo su potencial, animándolo a soñar en grande y no conformarme con menos. Se convirtió en mi misión. Dylan me inspiró con su resiliencia, enfrentó cada desafío con una determinación increíble. Cuando los médicos le sugirieron una nueva terapia experimental para recuperar su movilidad, aceptó sin dudarlo. Fue un viaje largo y doloroso, lleno de días frustrantes y momentos de lágrimas, pero cada vez que aparecía el desánimo, seguíamos adelante. Esa visión de Dylan, él caminando, sonriendo, viviendo de verdad, esa imagen nos dio fuerza. Años después, ver a Dylan dar sus primeros pasos sin ayuda fue abrumador. No fue un milagro instantáneo, fue el resultado de mucho trabajo, perseverancia y fe. En ese momento entendí por qué recibí una segunda oportunidad. Mi visión de la vida y la muerte había cambiado para siempre. Antes de que la muerte me asustara, ahora aprendí a enfrentarla con una paz que nunca tuve, dejando este mundo en absoluto. No, mi viaje me mostró lo valiosa que realmente es la vida. Hoy veo la muerte no como el final, sino como un paso hacia otra forma de existencia. Esa comprensión cambió mi forma de vivir. Aprendí a valorar cada momento y la importancia de cada interacción. Entendí la necesidad de dejar de lado los resentimientos y evitar juzgar tan rápidamente. Cuando se percibe el caos que creamos con la negatividad, cultivar el amor, la compasión y el perdón se convierte en una prioridad esencial. Curiosamente, mi camino tomó una dirección inesperada. Comencé a compartir la historia, primero en grupos de apoyo más íntimos y luego en reuniones más grandes. Descubrí que mis experiencias, por difíciles que fueran, podían ofrecer consuelo y esperanza a otros en tiempos difíciles. Nunca planeé convertirme en líder espiritual ni nada por el estilo, pero si compartir mi viaje puede ayudar a alguien a encontrar fuerza, siento que es mi deber hacerlo, porque a Simon le tomó mucho tiempo llegar a un lugar de perdón. Nuestra relación nunca fue estrecha y él estuvo ausente de la vida de Dylan durante muchos años. Pero cuando Dylan llegó a la adolescencia y sintió el deseo de reconectarse con su padre, decidí no intervenir. Vi esa oportunidad como una forma para que Dylan viviera los valores de perdón y compasión que valoré tanto. El reencuentro entre ellos que terminó siendo una experiencia sanadora para todos nosotros. Vi a Simon como un hombre transformado, alguien que había enfrentado su oscuridad y había salido más fuerte. Gracias por compartir su testimonio con nosotros y por abrir su corazón, y quiero agradecer especialmente a cada uno de ustedes que se quedó hasta el final escuchando con atención y receptividad. Prometo orar por ustedes que se quedaron hasta el final de esta historia. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, trayendo paz al corazón y renovando fuerzas para las batallas de la vida. Le pediré que ilumine los caminos de todos, fortaleciendo la fe y llevando esperanza en cada paso. Que continúen en paz, con amor y valentía en sus corazones. Gracias por estar aquí, hasta el próximo vídeo.